con un tiempo limitado. Les damos la bienvenida de parte pues, del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, así como de todos los colegios de ingenieros civiles que nos hemos en pro de la capacitación hasta el grupo de supervisores, al grupo de DROs. En este día pues nos acompaña el ingeniero Adolfo Moreno. Él es secretario general de la FEMSIC. Le cedemos la palabra, ingeniero. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Gerardo Zelaya, quien es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Un saludo a todos y cada uno, todos los ingenieros que participan en este ciclo de conferencias. Les quiero dar la más cordial de la bienvenida. Muchísimas gracias al ingeniero Raúl Peterson, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Recordar que esta iniciativa pues nació de los compañeros del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, dentro de los marcos del festejo del ingeniero, que pues en este año se está llevando a cabo de una manera muy especial, ¿no? Si bien es cierto que la pandemia nos ha afectado para llevar a cabo reuniones presenciales, conferencias, y los colegios tengan sus festejos, pero bueno, gracias a Dios que tenemos la tecnología, ¿no? Y que nos permite que nos unamos ingenieros de diferentes colegios que conforman la República Mexicana, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de colegios de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y creo que también Chihuahua. Y pues te felicito, Gerardo, por esta iniciativa en apoyo y coordinación Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora junto con la Asociación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Pues le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro presidente, del ingeniero Alejandro Guevara, presidente nacional de la FEMSIC. Reciban un cordial saludo a todos ustedes. Y pues ahí veo caras conocidas. Está el ingeniero Ramón Abel Maciel de Mexicali. Un saludo, Ramón. Al ingeniero Raúl Peterson, Gerardo. A mi colega paisano del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, David González, que el día de hoy nos va a acompañar con una conferencia también. Al ingeniero Mariano Burgos, al ingeniero Tlaloc. Saludos, compañeros de Mazatlán. A los compañeros de Culiacán, a los compañeros de Mochis, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Mexicali, Ensenada, de La Paz, de Puerto Vallarta. En fin, si omití alguno, pues ahí me disculpen, ¿no? Pues no quiero quitarle más el tiempo y bueno, pues iniciamos, Gerardo, con el ciclo de conferencias. Te cedo la voz para dar inicio a estos trabajos el día hoy, viernes 26 de junio, dentro del marco del festejo del Día del Ingeniero. Adelante, Gerardo. En el marco de este seminario de capacitación para supervisores de obras, nos comparte la compañía Calidra a través del ingeniero Luis Cordero, quien es gerente del segmento de vías terrestres. Comentarles que el ingeniero Luis Cordero, él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora, generación 2004-2008, 12 años de experiencia en el control de calidad y caracterización de materiales. Durante los últimos 7 años ha enfocado su carrera en lo que es el tratamiento de suelos para potencializar sus propiedades ingenieriles. Actualmente es gerente del segmento de vías terrestres del Departamento de Infraestructura de Calidra, ¿no? Entre las actividades agremiales, él ha participado y también con el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, además miembro de la mesa directiva de AMITAC Sonora, miembro de la mesa directiva del ACI Capítulo Noroeste, cuenta con certificación como responsable certificado ante la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo León. Algunas ponencias que nos participan como relevantes en su carrera: en el 2008 como en el Seminario Nacional de Ingeniería Civil de Honduras con el tema de especialización de suelos; en el 2019 Congreso Panamericano de Geotecnia con el tema Taller del Tratamiento de Suelos con Cal. Del 2020 nos ha acompañado en presentaciones regionales con gremios ISEC, AMITAC, ACI, CEMIC, y en particular Calidra, pues nos ha llevado, lo hemos llevado hasta Mazatlán, ¿no? Una vez hicimos ponencia, nada más que ya Mazatlán, a partir de Mochis hacia el sur, a la región Pacífico. Por eso es que cuando hicimos la ponencia, por ejemplo, en Mazatlán de Calidra, fue una ponencia donde fue un ingeniero de Guadalajara, ¿no? Pero el ingeniero Cordero, pues de ahí en adelante es todo su terreno. Ingeniero Cordero, adelante, puede participar, puede compartir
compartirnos su pantalla, por favor? Sí, claro que sí. Permítanme. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos y muy agradecidos. ¿Sí me escuchan bien, ingeniero Zelaya? Buen Sí, se audio. escucha muy bien. Perfecto. No, pues muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora, a los demás colegios que en algún momento también ya nos han abierto la puerta para presentar temas de calibre y referentes a la estabilización de suelos con cal, que para nosotros pues es de suma importancia, ¿no? Aprovechar estos foros y tratar de dejar información relevante para todos los agremiados y que sea de valor para todos ustedes, ¿no? Y el tema que nos trae el día de hoy a platicar aquí con ustedes es supervisión y control de calidad de suelos estabilizados con cal, ¿ok? Vamos a tomar este tiempo, este lapso de tiempo para platicar de ello. Vamos a hablar qué criterios son los que deben de tomarse en cuenta en un proceso de estabilización, pero desde el punto de vista de supervisión, ¿no? Que es mucho el papel que les está tocando jugar en los que son DROs o que tienen la responsabilidad, la supervisión de un proyecto de estabilización. Y como tal, me enfoqué en cuáles son los pasos, ¿no? Primero, comprender los pasos para realizar una buena supervisión de obra. Yo creo que pudiéramos resumirlos en dos grandes actividades, ¿no? Primero, la revisión previa de la técnica constructiva a aplicar, es decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo todas las partes interesadas en el proyecto, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, ¿ok? Transmitir y delegar las instrucciones de forma correcta, es decir, a todos los involucrados y qué participación va a tener cada uno de ellos. Esa es la preparación previa, digamos, en la cual la supervisión debe de estar de acuerdo y hacer puntos o chequeo, ¿no? De todo el proceso constructivo. El último punto, que es ya durante la ejecución, pues es como bien lo dice el nombre, revisar esa ejecución, ¿no? Que sería más un apoyo en la parte de control de calidad, tal vez, ¿no? O sea, esa es la función que lleva la supervisión, a ver, que se esté cumpliendo los intereses del proyecto, ¿no? En el proceso de ejecución. Y en base a esos dos puntos es como vamos a distribuir la información el día de hoy. Y vamos a responder en la primera parte, que es la revisión previa, estas preguntas. Primero, antes de aplicar la cal, ¿el suelo es susceptible a la estabilización con cal? Yo creo que esa sería una primera duda, así que nos entraría, si me dicen, este proyecto lleva un proceso de estabilización con cal. Pero pues hay que analizar qué suelos son susceptibles y si el que se va a aplicar es susceptible al tratamiento. Segundo, qué tipo de cal se está especificando y qué criterios se deben de cuidar al momento de la especificación. ¿A cuál es el objetivo de adicionar cal a ese suelo? ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Mejorar un parámetro en específico, tenemos una condición especial, ya sea, llámese, no sé, niveles freáticos, etcétera, que debamos de tener cuidado. ¿Cómo se determinó ese porcentaje? Ese es un punto muy, muy importante porque en medida de eso son los resultados que vamos a obtener. Y por último estaríamos viendo los trabajos a ejecutar, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer el proceso constructivo? ¿Qué equipos van a utilizar? Si eso ya se tiene definido y cuidar que eso sea lo que se aplique en campo. Entonces, entrando de lleno en la parte de la revisión previa, vamos con el primer punto, que son los suelos susceptibles a tratar. Y vamos a enfocarlo mucho a normatividad vigente, que eso es un tema que hemos trabajado ya por años, yo creo que fácil 7 en temas de normatividad en México, porque curiosamente el tema de estabilización de suelos con cal es un tema muy conocido, mucha gente, ingenieros que tienen ya años en este tema, nos dicen, yo he hecho estabilizaciones con cal, las hemos utilizado. Sin embargo, cuando empezamos este trabajo en Calidra, ya con un departamento técnico que diera servicio y apoyo a las obras, encontramos que había pocas normas y las que había no estaban actualizadas, ¿no? Entonces, fue un trabajo de desarrollo ante el Instituto Mexicano de Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Servicios Técnicos y a través del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, que es el ONCE, ¿no? Que es el responsable en elaborar las normas mexicanas, ¿no? O como identidad de normas mexicanas. A ver. Y esto es un extracto de esa norma, ¿no? De la norma NMXC 541 del 11, que es versión 2017, aunque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2018. Y en ese extracto, en la tabla 3, dice qué suelos son los susceptibles para el tratamiento con cal, o te hace una recomendación. Y te dice, a ver, si el objetivo es secar el suelo, la cal viva
para cualquier rango de suelo, llámese en clasificación SUBS o en clasificación AASHTO, ¿no? Como lo que tenemos aquí en la pantalla, pues la cal viva para secar cualquier tipo de suelo, no importa si tiene arcillas o no, puede secarlo, ¿ok? Pero si lo que tú quieres es modificar o estabilizar ese suelo, mejorarlo o estabilizarlo, pues prácticamente a partir de la región donde ya empiezan a aparecer los finos, ¿ok? O la presencia de finos, es donde encontramos que la cal va a tener una buena acción, llámese cal hidratada o cal viva, ¿no? Óxido de calcio o hidróxido de calcio, o óxido de calcio, perdón. Otra norma que nos habla de los suelos susceptibles al tratamiento es la norma que se encuentra en el libro de características de los materiales, para alimentos, que es cal para estabilizaciones. Esta norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se renovó en 2017, era una norma que la última versión era 2002 y tenía ya algunos detallitos en el tema de calidades de la cal. En el inciso D de requisitos de calidad, en el D.1, características de los materiales para estabilizar, hace una observación de qué características deben de reunir esos suelos que se quieren estabilizar. Y dice, se podrán estabilizar con cal siempre y cuando su índice plástico sea superior al 10% y contenga por lo menos 7% o más de partículas finas menores en la malla número 200. Es decir, con que yo tenga 7% de finos en la malla 200 y un índice plástico de 10 o mayor, es un suelo que ya es candidato para ser tratado con cal. Entonces, este es un criterio que les puede funcionar a ustedes para tomar esa decisión de decir, bueno, la cal aquí puede ser una buena opción. ¿Y por qué nos preocupa y por qué pensamos siempre cuando hablamos de cal con las arcillas o los suelos arcillosos? ¿Qué características tienen los suelos arcillosos? Para empezar, son partículas que, según algunas clasificaciones, tienen tamaños menores de 0.002 milímetros. Partículas muy, muy pequeñas. En ese tamaño de partículas, ya las fuerzas que predominan ya no son las fuerzas de gravedad, como lo hacen los suelos granulares o en las arenas, ¿no? O en los mismos limos. Ahí los predominan son fuerzas electromagnéticas. ¿Y qué es lo que pasa en esos finos arcillosos o en esos minerales de arcilla? Vamos a ver este esquema que tenemos aquí dibujado. Estas partículas de arcilla a su alrededor tienen carga negativa. Todo alrededor de esas partículas tienen carga negativa. Entonces, en la naturaleza existen en los suelos cationes, ya sean de sodio o de potasio. Generalmente los cationes de sodio están más asociadas a las monomerilonitas, que por ahí en mecánica de suelos, cuando llevábamos los libros de Juárez Vadillo, nos decía que había 3 tipos diferentes ahí de arcillas o grandes clasificaciones, que eran las silitas, monomerilonitas y las caolinitas. Las caolinitas no nos debemos de preocupar, son arcillas muy, muy estables, que en presencia de agua no tienen grandes cambios volumétricos, sin embargo, son las que menos nos vamos a encontrar, o es difícil encontrarlas, ¿no? Y si se encuentran, por lo general los hacen cerámica, ¿no? De hecho, eso es una de las aplicaciones que tiene este tipo de arcilla. Pero las silitas y las monomerilonitas principalmente son las que son de carácter expansivo, que tienen inestabilidad en la presencia de agua y que debemos de cuidar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa partícula de arcilla? Si está seco, si no hay presencia de agua, por lo general las arcillas tienen buena resistencia, buen comportamiento, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando empiezan en presencia de agua? Las moléculas de agua que tienen 2 hidrógenos con carga negativa se adhieren a esta parte negativa. Los 2 hidrógenos positivos se colocan alrededor de la parte negativa de la partícula de arcilla y van atrayendo a otros cationes que están presentes. En este caso, el ejemplo es con los cationes de potasio, ¿okay? Característicos de las silitas, y esos mismos cationes vuelven a jalar la parte negativa de las moléculas de agua. Entonces, en las arcillas hay una atracción electromagnética con el agua, ¿okay? Es por eso que es tan difícil, o más bien es porque se utiliza el tema de corazones de arcilla impermeables, por ejemplo, en temas de presas, ¿no? ¿Qué es lo que genera esta cobertura de agua? Es la inestabilidad en los suelos, ¿ok? La baja resistencia al cortante es donde empieza la inestabilidad, porque están como, esta digamos que hace como una película lubricante, ¿no? En donde se empieza a tener inestabilidad, donde las partículas ya no encuentran trabazón porque tienen a su alrededor estas partículas de agua, ¿no? Entonces, un fenómeno que domina en las arcillas y que eso ejemplifica el comportamiento en los ciclos de humedecimiento y secado es el intercambio catiónico. ¿Okay? Tiene una facilidad muy grande de liberar estos cationes y luego atraerlos, y eso es lo que genera totalmente esas inestabilidades en estos suelos. Y
Como lo hemos visto en muchas condiciones en la naturaleza, es muy complicado encontrar suelos 100% granulares o 100% cohesivos, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de arcilla, siempre nos imaginamos la arcilla blanca, la arcilla de un suelo agrícola. Sin embargo, en medida o en diferentes condiciones lo vamos a encontrar en diferentes, concentraciones en los suelos, ¿no? No siempre va a ser la arcilla franca, por ejemplo, que podemos encontrar en Ciudad Obregón o en grandes partes de los valles agrícolas de Sinaloa, en el valle de Mexicali también. O sea, no siempre va a ser eso, sino que vamos a encontrar diferentes variantes, ¿no? Tenemos limos arcillosos como los de la costa de Hermosillo, tenemos gravas con finos arcillosos como podemos encontrar, por ejemplo, en Nogales también, ¿no? Y lo interesante de esos finos arcillosos es que en medida que estén concentrados en el suelo, tienen un comportamiento dominante. Si tuviéramos que decir, así como en la naturaleza hay genes dominantes y recesivos, ¿ok? Las arcillas en los suelos serían los genes dominantes, y esta gráfica lo ejemplifica. Aquí lo tenemos. Tenemos esta línea curva de color azul, ¿ok? Que limita el comportamiento entre la condición del suelo fino y la condición del suelo grueso. Y dice, a ver, si tuviéramos una combinación en la línea naranja central, 50% suelo grueso y 50% suelo fino, el comportamiento va a ser en su mayoría como ese suelo fino. Y esto lo vemos ejemplificado, por ejemplo, cuando tenemos un suelo arcilloso, que le colocamos grava para controlarlo, se queda muy bien, pero en el momento en el que volvemos a hacer, desde a mezclar, a que llega otra vez las lluvias, a la temporada de aguas, parecía como si no tuvieran nada de grava, ¿no? O sea, se inmerse en esta masa arcillosa y se comporta como si fuera una arcilla. O sea, tiene una gran dominancia y en pequeños porcentajes, como podemos ver todavía en 80% granulares y 20% solamente finos, hay una fuerte influencia de estos suelos. Por eso es que mucha de la normatividad lo que nos dice, entre que tengas capas más arriba, hay que limitar la presencia de finos arcillosos, ¿ok? Entonces esas son las naturalezas de las arcillas, por eso siempre las buscamos evitar o controlar en los suelos. Ahora vamos a hablar de la otra parte, que esto también es muy importante. Por lo general nos dicen, oye, ¿sabes qué? Está especificado, cal hidra, cotízame cal, está especificado el 3% de cal. ¿Ok? ¿Qué tipo de cal? No, pues cal, ¿no? La que tengas que sea cal. Entonces, importante, señores, siempre en la especificación debemos decir si es cal hidratada o si es cal viva y a qué porcentaje de concentración la necesitamos. Existen dos normas mexicanas que nos regulan las calidades de la cal en México. Una es la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace un momento lo mencionaba, sobre las características de cales para estabilización. Más adelante vamos a ver la referencia para que ustedes puedan acceder ahí y descargarla. Y nos dice que si es cal viva, o sea, óxido de calcio, debe de tener por lo menos un 80% de concentración o de calidad. ¿Okay? Esa es la forma en la que se miden las calidades de cal, porcentajes de concentración. Si es cal hidratada, de igual forma debe tener, lo vemos del lado izquierdo de la pantalla, en la parte inferior, cal hidratada, un 80% de calidad, y nos dicen no más del 2% de humedad presente en la muestra. ¿Okay? Eso es como un control de humedad para evitar recarbonataciones. La norma NMXC 541 del 11, la versión 2017, tiene un apartado que también habla en la tabla 1 de especificaciones de la cal. ¿Okay? Y se acotó o se homologó el mismo criterio en México. Si es óxido de calcio, debe tener mínimo un 80% de calidad, y si es hidróxido de calcio, igual, un 80% de calidad. Entonces, recuerden esto, siempre que les toque un proyecto y que viene procesos de estabilización con cal, primero, ¿qué tipo de cal? Si es cal viva o cal hidratada, ¿cómo se hicieron las pruebas? Eso es básico, que se tiene que poner ahí, óxido de calcio, ¿y a qué porcentaje? Óxido de calcio al 80% mínimo o al 85%, o yo lo hice con un 90% y quiero que eso se replique, entonces es importante que eso también se evalúe, con qué tipo de cal se está trabajando. Una de las ventajas que tiene la utilización del óxido de calcio es el secado de suelos. Este es un ejercicio que hicimos en el cual se tenía un acceso totalmente saturado por un evento climatológico, hubo unos días de lluvias, entonces digamos que limitaba la conexión entre dos zonas de la construcción, e hicimos una prueba con un poco de óxido. El óxido de calcio por lo general lo van a encontrar de 3/8 a finos. Las normas mexicanas permiten tamaños máximos de 3/4 de pulgada en el óxido. Más arriba, ¿qué pasa? Es difícil de que se hidraten en campo por el tamaño de partícula. Pero el óxido al entrar en contacto con el agua tiene esta reacción que vemos ahí. Si se fijan, ese vapor es una reacción exotérmica que está generando el óxido de calcio en contacto con el agua y empieza a evaporar esa agua, ¿ok?
en su proceso de hidratación el óxido de calcio necesita aproximadamente 400 litros por tonelada. Eso en un proceso industrializado es lo que se demanda para convertirlo en cal hidratada. De igual forma, al entrar en contacto con el agua genera temperaturas de 100 a 150 grados centígrados. Entonces ese calor también hidrata o evapora, perdón, agua que esté presente en el suelo. Y eso es lo que va haciendo, ¿no? Si se fijan, empieza a evaporarlo, empieza a tener esta reacción exotérmica. Y siempre preguntarnos, ¿a cuál es el objetivo de adicionar cal a ese suelo? ¿Ok? Ya vimos los suelos susceptibles, vimos los tipos de cal y que hay dos normas muy importantes y que no nomás debemos de quedarnos en el nombre cal, sino es si es cal o cal viva, óxidos o hidróxidos de calcio y qué porcentajes de concentración, mínimos 80 grados en México, pero ¿cuál es el objetivo de adicionar cal? ¿Okay? Ya tenemos cubierto esa parte y hay dos objetivos generales. Por lo general, cuando le adicionamos cal a un suelo, le hablamos de estabilización con cal, pero el nombre correcto es tratamiento de suelos con cal. Y de ahí tenemos dos vertientes. Del lado izquierdo tenemos lo que es el mejoramiento. Y el mejoramiento está con la visión de mejorar la trabajabilidad de ese suelo y aprovechar ese suelo, ¿ok? Digamos que esa es la visión de partida del mejoramiento. Ahí lo que buscamos es mejorar una condición específica. Es decir, tengo un índice plástico muy alto, y quiero disminuirlo. A lo mejor ahí vamos diciendo adiciones de cal para ver cómo se comporta con diferentes porcentajes. Tengo un CBR muy bajo y quiero subirlo. Entonces voy haciendo iteraciones con diferentes porcentajes de CBR y esa es la forma en la que determino los porcentajes de cal que voy a adicionar. A través de evaluaciones de CBR, índices plásticos, o si el tema es secado, pues voy haciendo aportes de diferentes porcentajes hasta ver qué tanta cal necesito adicionar para que ese suelo se seque, y por lo general buscamos secarlo hasta llegar a la humedad óptima de compactación, si es que fuera el caso, no necesario si ese suelo se fuera a compactar. Por lo general en el mejoramiento andamos en rangos de 1, 2%, 3% como máximo. Pero la otra visión es la de estabilizar ese suelo, y ahí lo que busco es que ese suelo arcilloso cambie totalmente su comportamiento, hacemos un cambio químico en el suelo y buscamos una resistencia a los ciclos de humedecimiento y secado. Buscamos hacer una modificación permanente al suelo natural a través de reacciones puzolánicas, hacemos reacciones de cementación. Entonces, para yo buscar esos puntos, la determinación del porcentaje, los criterios, es en base a dos métodos. Es un método ASTM-D 6276, versión 2019, y hay otro método de referencia que es el método ASHTO T220 que vamos a revisar más adelante. Por lo general en la estabilización los rangos andan de 2 a 5% de cal, y la evaluación en este caso va a ser más a través de resistencias a compresión y pruebas de capilaridad o ciclos de humedecimiento y secado para ver esa resistencia a esas condiciones. Tenemos dos criterios, les decía, para la determinación del porcentaje. Vamos a analizar los criterios cuando buscamos estabilizar el suelo, ¿ok? El primero de ellos es la norma ASTM-D 6276, versión 2019, que se basa en el pH. Y esta norma por ahí en 1960 fue cuando se desarrolló, ¿ok? Por dos investigadores, Yates and Green. Estos investigadores decían, a ver, se está utilizando mucho en Estados Unidos el tema de la estabilización con cal, y de repente hay buenas experiencias y de repente hay malas experiencias, y se hablaba de una reversibilidad y de que la cal se perdía después de cierto tiempo el proceso, ¿no?, de estabilización. Entonces decían ellos, bueno, entonces ¿cuál es el criterio correcto para saber qué porcentaje de cal adicionar en su suelo? Y fue cuando desarrollaron este método. Y lo que ellos se dieron cuenta es que, primero, el pH de la cal tiene un valor de 12.45. Y cuando tú llevas a la cal pH a 25 grados centígrados, el calcio que compone a la cal digamos, se hace soluble o se separa para interactuar con otros elementos. ¿Ok? Para el punto número 3, el sílice y la lúmina son dos elementos que están presentes en gran medida en los suelos arcillosos. ¿Ok? Sílice y alúmina es común y es lo más común que encontremos en la composición de los minerales de arcilla. Entonces, el sílice y la alúmina, para poder disolverse, para interactuar con otros elementos, necesitan estar en un ambiente de pH por lo menos de 10. Cuando están en un ambiente de un pH alcalino, por lo menos arriba de 10 a 25 grados centígrados, el sílice y la alúmina, digamos que se disuelven y pueden interactuar, se separan de su estructura, ¿no? Y se pueden interactuar con otros elementos. Entonces ellos determinaron que si nosotros a la mezcla suelo-cal
la llevamos a una condición alcalina de por lo menos 12.4 de pH, el sílice y la alúmina empiezan a interactuar con el calcio a formar silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados, que son los responsables de las reacciones cementantes y de la ganancia de resistencia y de la no reversibilidad o el cambio total de ese suelo a ya no tener un comportamiento cohesivo en presencia de agua, sino tener una resistencia a esos ciclos de humedecimiento y secado. Entonces, el principio de estabilizar un suelo con cal es hacer reacciones puzolánicas de cementación bajo estos criterios, y bajo este criterio se determina el porcentaje de cal. Y esta es una prueba muy sencilla para poder determinar qué porcentaje de cal me lleva al suelo a esas condiciones alcalinas para que se den estas reacciones. Los equipos que ocupamos son los siguientes: una balanza con aproximación de 0.0 gramos, la malla número 40, botellas de 150 mililitros, hornos de secado, medidor de pH, buffer de referencia, son soluciones que sirven para el medidor de pH, agua destilada o agua del proyecto, lo que se va a utilizar, y la cal. Entonces, lo que hacemos para determinar el porcentaje bajo este criterio es, tomamos 25 gramos del suelo, ¿ok?, que pasa a la malla número 40. Vamos a trabajar con esta prueba de referencia. Los vamos a colocar de esos 25 gramos en frascos, en los frascos que veíamos de 150 mililitros. Entonces, en estos frascos vamos a colocar tantas muestras, tantos porcentajes que vamos a evaluar. Por ejemplo, aquí en el ejercicio del lado izquierdo pueden ver la imagen que va del 2 al 6%, ¿ok? Y podemos hacer uno de referencia solamente con la cal y con el agua, ¿ok? Después, a cada uno de esos frascos le voy a adicionar en peso la cal, ¿ok? El 2% de cal, el 3% de cal, para la segunda muestra sería 0.75 gramos, para el 4% sería 1 gramo de cal. A cada uno de ellos lo voy adicionando y después lo que voy a hacer es mezclarlos en seco y posterior le añado 100 mililitros de agua destilada. ¿Okay? Después de añadirle esos 100 mililitros de agua destilada, voy a cerrar los frascos y cada 10 minutos por 30 segundos los voy a eso hasta llegar a 1 hora. Al llegar a la hora, vamos a dejar reposar la mezcla de los frascos 15 minutos y vamos a medir el valor de pH en cada uno de ellos. Y nos va a generar una gráfica como la que tenemos del lado derecho, en el que vemos que el 2% un valor de 11.5, el 4% 12, esto va a variar dependiendo del suelo que estemos analizando, ¿no? Porque de forma natural diferentes valores de pH. Ese es un ejemplo, ¿no? Y ahí vemos que en el 6%, por ejemplo, alcanzó el 12.4, ¿no? Con el 6% de hidróxido de calcio para este ejercicio, ¿no? Y esa es la forma en que nosotros garantizamos que es la cantidad adecuada de cal para garantizar las reacciones de estabilización que yo necesito en el suelo. Vamos a pasar ahora a ver el otro método. Este método fue desarrollado en Texas por el ingeniero Chester McDowell. Es un ingeniero de Texas, y él dice, a ver, bueno, ya desarrollaron un método del pH para saber el mínimo porcentaje de cal necesario para estabilizar un suelo, y él lo que hizo es que tomó arcillas del estado de Texas, diferentes muestras de arcillas, y hizo evaluaciones de pH, y a través de esas evaluaciones de pH, en la norma AASHTO T220, dejó descrito el método gráfico. Este método se basa en correlaciones que se hicieron, como les digo, del método del pH para diferentes suelos o arcillas del estado de Texas. Y esto después se fue adoptando por otros departamentos de transporte en Estados Unidos porque vieron que era un criterio funcional. Les soy muy honesto, nosotros lo hemos aplicado acá en México y hemos hecho pruebas comparativas y anda muy, muy cerca. O sea, por ejemplo, hay veces que nos da, no sé, 2.6 con el método gráfico y en el método del pH nos recomendó el 3%, ¿no? O sea, andan muy, muy cercanos. Y lo que hacemos en este nomograma que desarrolló Chester McDowell y que está expresado en la AASHTO T220 es que vamos a ingresar con dos valores, el índice plástico del suelo en condición natural, ¿ok? Y el porcentaje que pasa a la malla número 40. Entonces, para eso lo que hacemos es ingresar primero con esta línea azul el plástico, ¿ok? En porcentaje. Ejercicio, aquí nos dice más o menos, considera que para este ejercicio el índice plástico era de 39, ¿ok? El índice plástico que coloquemos en esta gráfica va a bajar siguiendo la tendencia de la curva, por eso es que viene en forma curva y no baja en forma recta. Después ingresamos con el porcentaje que pasa a la malla número 40. Para el ejercicio, aquí se consideró de 55%.
y entonces donde se unen, salimos con una línea recta hacia arriba. Azul más claro, y ahí nos dice, a ver, quedó entre la curva, cada una de estas curvas representa un porcentaje de cal, desde el 1.5 hasta el 8%, como podemos ver. Pues quedó entre el punto de 4 y 5, más o menos un 4.2, 4.3 ahí aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí estaríamos tomando ese criterio, ¿no? Entonces, 4.3, nosotros lo que hacemos es que siempre recomendamos el inmediato superior. ¿Esto por qué? Porque este método fue desarrollado con calidades de cal del 90%. Allá en Estados Unidos es la cal que está, el mínimo para utilizar una cal de estabilización es 90%, por eso nos vamos con ese criterio, ¿ok? Pero digamos que es un método rápido y fácil, ¿no? Pues todos estos valores, si queremos hacer una determinación rápida de qué porcentaje adicionar o qué porcentaje pudiera requerir ese suelo, pues todos los datos del suelo siempre tenemos el índice plástico, tenemos los porcentajes de pasar a media 40 porque son parte de las pruebas índice que hacemos de caracterización del suelo, ¿no? Y una vez que tenemos determinado el porcentaje, ahora vamos a los trabajos a ejecutar. Y en campo, ¿qué es lo que debemos de cuidar? A ver, yo creo que la parte fundamental de un supervisor antes de iniciar el trabajo es ¿y cómo vas a adicionar la cal, no? Primero vamos a resolver ese tema y vamos a ponernos de acuerdo antes de que inicie el proceso constructivo. Y hay diferentes formas. Del lado izquierdo de aquí de la presentación tenemos las presentaciones en vivo. Y tenemos las presentaciones a granel, ¿ok? Estas dos presentaciones, digamos que son de las más comunes en las obras. Existe también la presentación de 25 kilos, aunque yo siempre la recomiendo principalmente para pequeños trabajos. Hay presentaciones más cómodas, debemos de buscar presentaciones que se adecúen a nuestro proyecto, no que el proyecto se adecúe a que siempre es el saco de 25 kilos, por eso les dejo estas dos presentaciones acá del lado izquierdo, ¿no? El big bag, por lo general, tiene un peso, si es cal viva, de 1.5 toneladas, si es cal hidratada, de 1 a 1.1 toneladas, ¿ok? La versión a granel, pues, son en góndolas con descarga baja o de volteo, estas unidades tienen capacidades de 30 metros cúbicos, es decir, en óxido de calcio se pueden llevar 30 toneladas y en hidróxido de calcio aproximadamente 18 a 20. ¿Esto por qué? Porque el óxido de calcio tiene un peso volumétrico de 1.1 toneladas por metro cúbico y la cal hidratada de 0.6 a 0.65 toneladas por metro cúbico. Y como veíamos en el video de acá de abajo, cuando hagamos la dosificación con estos equipos, siempre nos vamos a apoyar con una motoconformadora con su cuchilla para terminar de extender la cantidad de cal. Por eso siempre tenemos que tener bien delimitada la zona que se va a estabilizar para no extender de más el producto y que lo mezclemos con mayor cantidad de suelo, porque ahí estamos bajando el porcentaje, ¿ok? Otra forma de hacer la dosificación es lo que tenemos acá del lado derecho, que es lo que se conoce como los equipos especializados. Estos equipos son dosificadores los cuales se conectan a través de una pipa presurizada o se cargan más bien de una pipa presurizada la cal. Tienen capacidades, el que vemos acá en el video tiene una capacidad de 10 toneladas y son equipos totalmente computarizados, ¿ok? Le coloco los kilogramos por metro cuadrado, entonces el equipo se encarga de que conforme va avanzando y tienen una corrección, si se incrementa la velocidad hace corrección para siempre estar dosificando los mismos kilos por metro cuadrado. Por lo general, estos equipos los hemos utilizado en grandes extensiones de terreno, pero facilitan la dosificación, generan mayor control, más cuando tenemos grandes volúmenes de obra. Estos equipos dan control a la dosificación para garantizar esos kilos por metro cuadrado que estamos dosificando. Existen diferentes versiones, el que veíamos acá en el video es de jalón, es decir, necesita una unidad que lo mueva, pero existen autopropulsados, como vemos en la imagen de arriba, que tienen mayores capacidades, 16 a 20 toneladas aproximadamente. Y otro punto importante siempre es, a ver, determinar los kilos por metro cuadrado de cal que vamos a adicionar a ese suelo, ¿ok? No se oye. Para eso, ¿perdón? No se escucha bien. ¿Ahí me escuchan bien, ingeniero Zelaya? Sí, se escucha, está bien. se escucha bien. Ok, perfecto, sigo. Un pequeño proceso ahí. A ver, déjame nomás, quizás te apague voy a ponerle mute a todos, y si se te apaga, lo vuelves a encender, por favor. Ok, perfecto. Bueno, continuamos con la presentación.
Dentro de los trabajos de ejecutar es determinar los kilos por metro cuadrado de cal que vamos a adicionar, ¿ok? Y para eso vamos a aplicar las fórmulas que tenemos del lado izquierdo, son 3 fórmulas sencillas. Primero, determinar el volumen del suelo que voy a tratar, eso es clave, ¿ok? Y el volumen del suelo lo determinamos a través del largo de la sección, multiplicar el largo de la sección por el ancho de la misma por la profundidad de tratamiento, ¿ok? Una vez determinado ese valor, vamos al punto número 2, que es determinar la cantidad total de cal. ¿Okay? Esa cantidad total de cal que voy a adicionar en esa sección de suelo se determina a través de multiplicar el peso volumétrico del suelo por el volumen del suelo que determinamos en el paso número 1 por el porcentaje de cal, sea el 2, el 3 o el 4%, ahí lo vamos a colocar, todo eso dividido entre 100, me va a decir, en esta sección de cal tú tienes que adicionar 20 toneladas, 50, 100 o 200, las que sean necesarias en base al porcentaje y el peso volumétrico y el volumen del suelo que vamos a tratar. Para pasarlo a eso a kilos por metro cuadrado, lo único que hago es que multiplico el peso volumétrico del suelo por la profundidad de tratamiento por el porcentaje de cal. Todo eso dividido entre 100 me dice, bueno, pues aquí vas a aplicar 12, 13, 15 kilogramos por metro cuadrado, que más o menos cuando son tratamientos de 30 centímetros, por ahí andan los números, ¿no? Pero tenemos valores de peso volumétrico ahí que están influyendo en las fórmulas. ¿Y cuál es el criterio para determinar qué peso volumétrico vamos a colocar? Tenemos 3 formas o valores que podemos colocar ahí. Uno es el peso volumétrico natural o del lugar, que ese lo vamos a utilizar cuando estabilicemos terrenos naturales. Este valor puede ser determinado mediante la prueba del cono de arena de Ottawa, ¿ok? Es decir, voy a través de la referencia del peso volumétrico máximo, verifico qué porcentaje de compactación natural tiene el suelo y eso me dice cuántos kilos por metro cúbico tengo ahí y ese es el valor que voy a colocar ahí cuando esté estabilizando terrenos naturales. Si voy a estabilizar estructuras que hayan sido previamente compactadas, caminos, por ejemplo, que se asuman consolidados por el paso de cargas a través del tiempo, el peso volumétrico máximo es una buena referencia a aplicar ahí. Y el peso volumétrico suelto, ese lo recomendamos más cuando sean materiales procedentes de bancos, ¿ok? O de acarreo, el que voy a estabilizar. Pero ese peso volumétrico suelto es el determinado a través de pesar una de las unidades como referencia para saber cuántos kilos o toneladas de suelo estoy acarreando a la obra, porque recordemos que siempre se va a aplicar en base al peso del suelo, el porcentaje de cal o los kilos de cal. Entonces, no es el suelto del laboratorio, porque ese, recordemos que, y lo hemos mencionado mucho, que es un criterio que es muy específico del laboratorio, donde se disgrega el suelo, donde se lleva granulometrías muy finas para poder hacer la determinación de ese suelto en laboratorio. Entonces, el suelto que vamos a aplicar aquí, el peso volumétrico suelto, es el de una unidad de referencia, ¿ok? Bueno, dentro de los trabajos a ejecutar, luego sigue la homogenización. Ya hay que determinar qué equipos son los que van a hacer la homogenización. Lo podemos hacer la homogenización como una motoconformadora, como vemos del lado izquierdo, ¿ok? Que inicia con el proceso de escarificación a la profundidad necesaria, después se da un riego inicial para que la cal de se empiece a hacer la integración. Aquí la dosificación fue con bitbags y empezamos a hacer el extendido de la cal en el suelo. Y los criterios o los cuidados que debemos de tener es, como lo dicen las imágenes abajo del video que se está reproduciendo, es que hagamos 2 secciones o partamos en 2 la sección que se va a estabilizar con la cuchilla de la motoconformadora. Hacemos un camellón hacia la izquierda y un camellón hacia la derecha y después los vamos a unir hacia el centro. Lo que buscamos aquí es que haya una buena integración del suelo con la cal. Aquí, conforme va pasando la motoconformadora, viene la pipa de agua también pasando. No es necesario hacer mezclados en seco, puede ir pasando la pipa conforme va pasando la motoconformadora para que ayude a la integración y de la humedad óptima y de la humedad de hidratación que necesita la cal para empezar a reaccionar con el suelo, ¿ok? Entonces, ¿es posible hacer con una motoconformadora sin ningún problema? Simplemente tener estos cuidados. ¿Cuándo vamos a saber que está bien homogenizado el suelo con la cal? Cuando ya no se percibe la cal en el mismo. Otra forma que podemos hacer para la homogenización, perdón, es con los equipos que tenemos acá, los equipos agrícolas. Son equipos que por ahí en los años 50, 60 se utilizaron muchos en procesos de estabilización en Estados Unidos y lo que hacen estos arados agrícolas es que conforme van pasando por el suelo que se está estabilizando, pues van rompiendo los grumos arcillosos. Entonces esos grumos arcillosos se empiezan a romper y empieza a facilitar la los discos, si se van inclinando, van mezclando también la cal con el suelo, como podemos ver entre cada pasada, pues ya se va perdiendo la cal, ¿no? O sea, se va mezclando con el mismo. La profundidad de tratamiento está dictada por la profundidad de corte del mismo, que por lo general es peso propio, y ahí depende mucho de la pericia del operador. Pero esos equipos
equipos que tenemos aquí, los agrícolas, son los antecesores de los estabilizadores modernos, ¿no? Que tenemos, como los que tenemos acá abajo, ¿no? El rotovator agrícola, principalmente este equipo de acá, fue el antecesor de estos equipos que vemos del lado derecho. Los estabilizadores modernos. Esta es una estabilizadora WR240 de la empresa Virgin, la cual tiene un rotor entre sus dos ejes con 220 puntos, las cuales conforme va avanzando va haciendo la integración del suelo con la cal, y aparte podemos ver en el video, va una pipa al frente que va inyectando la humedad necesaria para la compactación y primero el acondicionamiento y la hidratación inicial para una posterior compactación. Estos equipos son de la última tecnología, son una especie de recicladoras, ¿no? Existen variantes también de otras marcas como Bomac, que tienen también estos equipos de estabilización, y lo que nos garantizan pues es una completa integración prácticamente en la primera pasada. ¿Se pueden dar dos pasadas? Sí, sin ningún problema, no pasa nada. Y como vemos, pues prácticamente ya en la primera pasada ya la cal no se ve, ¿no? No se ve en el suelo, no se percibe. En ese proyecto fue la construcción de la planta Kia acá en Nuevo León, y aplicamos el 4%, y si se fijan desde la primera pasada ya se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, tenemos tres opciones de equipos de cómo hacer el trabajo. ¿Cómo vamos a definir cuando usamos uno o el otro? La eficiencia. El estabilizador que tenemos por acá puede hacer la utilización de 7 equipos de tipo motoconformadora, ¿no? Entonces, ahí está el criterio de cuándo vamos a utilizar uno u otro. Cuando lleguemos al punto de compactación, y esto es muy importante que se pongan de acuerdo las partes interesadas, es la evaluación de la compactación, sea con el máximo y humedades óptimas de compactación con cal, ¿ok? Como vemos en la gráfica que tenemos del lado izquierdo, en la línea azul, la curva azul es el comportamiento del peso volumétrico de la prueba Proctor en condición natural, y al estabilizarlo, al adicionarle el porcentaje de cal, y el peso volumétrico máximo es un comportamiento esperado, va a disminuir, ¿ok? Va a tener un cambio, y la humedad óptima de compactación se va a incrementar. Si se fijan, la gráfica se recorre. Entonces, yo tengo que pedir que me evalúen las condiciones de máximo y humedad para poder saber y para poder tener una referencia correcta cuando me vayan a medir el porcentaje de compactación. Se lo digo porque ya nos ha pasado varias veces que lo compactan y no se alcanzan los porcentajes, y es porque la referencia con la que se está midiendo es lo natural. Algo que nos preguntan también, oye, una vez mezclado el suelo con la cal, ¿cuánto tiempo tenemos antes de realizar la compactación? ¿No? ¿Cuál es el tiempo máximo que tenemos? Antes de 72 horas, no hay ningún problema. Si pasaron 3 días y no se pudo hacer la compactación, se dejó la capa abundada o sin compactar y después se retoma, hasta 3 días solamente hay que hacer corrección de la humedad, y después se puede hacer para llegar a las humedades óptimas previas a la compactación y hacer el cierre de la misma. Después de 72 horas se recomienda hacer una corrección del 25% del porcentaje adicional, del porcentaje inicial que adicionamos de cal, perdón. Es decir, si le puse el 4, se le adiciona un 1%. Esto porque dejé la cal en suelo abundados, entonces hubo cal que a lo mejor reaccionó con el medio ambiente, con la humedad del medio ambiente, y se recarbonató. La cal, cuando entra en contacto con el agua sin ser mezclada con un suelo, se recarbonata, entonces se empieza a perder su efectividad. Para cubrirnos o protegernos de eso se hace esta recomendación. Pero lo más importante es saber que el peso volumétrico natural va a cambiar, así como su humedad óptima. Por ende, voy a tener que pedir que me evalúen o que me entreguen ese dato para poder llegar o tener un trabajo de compactación adecuado. Una vez compactado, en los trabajos a ejecutar, también de acuerdo y que es muy importante, es el proceso de curado de la capa una vez compacta, ¿okay? Esa tabla que vemos allí es una tabla que tiene el Departamento de Transporte de Texas en un libro que son los estándares para la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y puentes del Departamento de Transporte de Texas. Y ellos han investigado y han hecho mucho trabajo de temas de estabilización con cal, porque Texas es de esto día a día cuando hacen construcciones, ya sea caminos o de otro tipo de obra. Y ellos hacen esta recomendación: a ver, si el suelo que estás estabilizando en condición natural tenía un índice plástico menor a 35, una vez que lo estabilizaste y lo conformaste, yo te recomiendo que lo cures por 2 días. Si el índice plástico era mayor a 35 en la condición natural, una vez conformado y estabilizado, cúralo por 5 días. Este curado consiste en riegos esporádicos que garanticen la humedad en la capa que se está estabilizando, las cuales favorecen las reacciones puzolánicas. Recordemos que estamos haciendo reacciones puzolánicas, estamos buscando
reacciones de cementación entre el calcio, el sílice y la alúmina que forman silicatos de calcio hidratados, aluminatos de calcio hidratados, y el agua es fundamental para que se den esas reacciones. Son reacciones cementantes tipo como las de cemento Portland, ¿no? Entonces el agua es fundamental para eso. Nosotros recomendamos continuar por el curado hasta colocar una capa superior de suelo. Otra opción es colocar una emulsión asfáltica, ¿ok? Tipo de impregnación, a razones de 0.5 litros por metro cuadrado a 1 litro por metro cuadrado como máximo. Lo que buscamos no es que penetre, sino que quede de forma superficial y que evite la pérdida de humedad. Bueno, ya revisados estas, o poniéndose de acuerdo la supervisión antes de iniciar el trabajo en todos estos puntos, el tipo de cal, si el suelo susceptible, cuál es el objetivo, procedimientos constructivos, curados de las capas. Ahora viene la revisión de esos trabajos ejecutivos. Es que se están ejecutando. Vamos a revisar la calidad de la cal, vamos a revisar la dosificación que se está haciendo en campo, qué tanto se están disgregando el suelo para poderse integrar la cal de buena forma con el mismo, la profundidad de tratamiento y la eficiencia de ese mezclado. ¿Okay? Y para eso vamos a revisar estos puntos. La calidad de la cal es básico, y eso lo dicen las dos normas, tanto las normas de SST como las del 11. Para el criterio de aceptación o rechazo de la cal, es que por cada lote o suministro del producto en obra debe de entregar el proveedor a la dependencia o al cliente un certificado de calidad por cada uno de esos lotes. Y un certificado de calidad es algo similar a lo que tenemos del lado izquierdo. Y esto yo lo comparo, por ejemplo, ustedes que conviven a lo mejor más, digo, el concreto, pues es uno de los elementos más utilizados en el mundo, no solamente en la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos primero cuando llega una olla de concreto a la obra, ¿no? Entrégame tu remisión. Yo quiero ver tiempos de mezclado, F' que me estás entregando, quiero ver los metros cúbicos que traes, tamaños máximos del agregado para ver si cumple con los arreglos de acero que yo tengo en obra. Entonces, lo mismo, señores, hay que hacer con la cal. ¿Okay? Eso todos los proveedores estamos obligados a entregar un certificado de calidad que diga, ¿es cal viva o es cal hidratada? ¿Qué porcentaje tiene de calidad? Y qué granulometría tiene para saber si está cumpliendo, por ejemplo, si es óxido, que no tenga más de 3/4 de pulgada, porque sé que va a ser muy difícil hidratarlo y me va a llevar más tiempo el proceso constructivo. De igual forma, si yo quiero hacer un muestreo de esa cal y que sea representativo en la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolló un método que es muestreo de cal para estabilizaciones y que es el que vemos del lado derecho. Ok, pero es importante, la calidad de la cal, créanme que importa bastante. Este es un ejemplo de ello. Es un trabajo que nos tocó de unas subrasantes que se aprovecharon el suelo existente a través de estabilizarlo, pero en este proyecto cuando llegamos nos encontramos con este tipo de cal. Si se fijan, los tamaños que tiene pues son arriba de 3 pulgadas en algunos casos, entonces desde ahí ya está algo raro. El uso del 4% de óxido de calcio. Pero no le digas que dijo la Zulema. Entonces ese óxido de calcio, al llegar a la obra, vimos que tenía esos tamaños y aparte que tenía exceso de humedad. Venía prácticamente saturado, ¿ok? Tomamos una muestra y la calidad del mismo arrojó un 30% de calidad. Se decidió utilizar en la obra, el contratista dijo, pues ya tengo comprometido el producto, lo utilizaron y lo que como consecuencia tuvo fue que después Contraloría, pues hizo evaluaciones, penalizaciones, etcétera. ¿De dónde procedía este producto? En las zonas ahí de Navajoa, por allá, hay caleras que hace años funcionaron, pero tienen en sus patios pues todos los remanentes de esa producción que por años estaban acumulados, que les ha llovido y se han secado, entonces esa cal ya está recarbonatada, ya no tiene, es como adicionarle arena, digamos, ya no tiene un efecto estabilizador, que es lo que estamos buscando. La dosificación también es importante estarla verificando. Los equipos dosificadores, a pesar de que son computarizados, acá del lado izquierdo tenemos dos imágenes, debemos de calibrarlos y ver que sí estén dosificando de forma adecuada. Para esto lo hacemos con una charola con bordes, ¿ok? Que se coloca en el paso del equipo y conforme va avanzando el equipo, pues deja depositada la cal que está dosificando. De dimensiones conocidas, vamos y pesamos la cantidad de cal que pudo recabar y eso nos va a decir si está bien calibrado los kilos por metro cuadrado o no. Cuando la presentación es a granel o en feedback, como veíamos también en diferentes presentaciones, siempre es sano, hasta con la misma cal hacerlo, definir la sección en la que vamos a aplicar
la cal, ¿ok? O poner marcas para saber acá qué tanto voy a colocar un feedback. Eso ayuda a tener un mejor control en la dosificación. Es como hacer una ubicación, ¿no? De qué tanto tengo que colocar un feedback. Otra forma también de eso es la disgregación. ¿Qué tanto se está disgregando el suelo? ¿Qué interesa que se disgregue, ¿no? Que es la parte arcillosa del mismo, si es que tenemos arcillas es un poco más complicado. Y vamos a ver que el Departamento de Transporte de Texas también tiene una gráfica interesante, una tabla, perdón, donde nos dice que siempre debemos de buscar grumos menores a 1 pulgada, ¿ok? Y ahí hace unas consideraciones para bases estabilizadas o subrasantes estabilizadas, ¿ok? Pero lo principal que vamos a ver es de como tenemos en el lado derecho, conforme vaya avanzando el mezclado, vamos a ver que la condición natural de ser muy cohesiva y plástica, esas son arcillas de la zona del Valle del Mayo, son arcillas de esa zona, conforme se vaya adicionando la cal y mezclando, vamos a ver el efecto que tenemos en el video de abajo, que se llama floculación y aglomeración, que ese se da en las primeras horas de la interacción del suelo con la cal. Eso es una forma también que nos va diciendo que se van dando esa disgregación e integración de la cal con el suelo. La profundidad de tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si está especificado 30 centímetros y me voy a 40, pues estoy disminuyendo el porcentaje. Al momento de que hagamos la verificación de la profundidad, podemos también hacer una verificación con un líquido que es un indicador del pH. Lo rociamos y tenemos esa coloración rosada intensa, quiere decir que tenemos valores altos de pH de 10, que es indicativo de que estamos alcanzando una buena alcalinidad en la mezcla del suelo con la cal, que ya vimos la importancia de esto para que haya disolución de los sílices, aluminas y calcio para que interactúen y formen reacciones cementantes, ¿ok? Si no hay una coloración en el suelo, quiere decir que por ahí o no se le adicionó cal o la cantidad de cal no fue la suficiente. La eficiencia del mezclado se puede medir a través de la resistencia a compresión simple, ¿ok? Antes de hacer la compactación del suelo, tomo una muestra de ese suelo ya mezclado con la cal en humedad óptima previa a su compactación y hago probetas de suelo con relación de altura-diámetro de 2, y el método de elaboración de estas probetas está en ASTM 5102, en esa norma viene cómo realizarlas o los criterios de realización, y lo que hago son resistencias de compresión en campo comparadas con la de diseño. Divido la resistencia de campo entre la de diseño y me va a dar un porcentaje de eficiencia de mezclado. El Departamento de Transporte de Texas dice, si andas entre el 60 y 80%, es un buen criterio para decir que se están formando buenas reacciones, una buena integración de la cal con el suelo. Ustedes establecerán a qué edad se hacen esos ensayos para liberación o no de las capas, o si en lugar de 80% a lo mejor se pide un 90%, pero es una buena forma de ir viendo la resistencia de compresión de que se está logrando lo que estamos buscando en campo, ¿no? Porque CBR de campo ya sabemos lo complicado que es una prueba que se hace ya mucho tiempo después. Entonces, a través de estas probetas que podemos ir haciendo conforme se va mezclando solo con la cal antes de la compactación, nos da una oportunidad de evaluarlo de forma más rápida. En esta parte de referencias les quiero compartir 2 estudios que se han hecho para el tema de estabilización de suelos con cal. Uno enfocado para vías terrestres, que se hizo a través del Instituto Mexicano del Transporte, y otro que es un trabajo que hizo la Universidad Autónoma de Querétaro, en las cuales se evaluó el abatimiento de la expansión con temas o con finalidad de construcción de viviendas, ¿ok? Entonces están muy interesantes. Vamos a ver el primero de ellos. Bueno, antes de entrar a esos 2 estudios, me gustaría compartirles las normas que están vigentes. Y esto es un trabajo muy importante. Como les dije, cuando iniciamos hace 7 años, aproximadamente 8 años en este trabajo, en este algo técnico en Calidra, no había normas del tratamiento. Fíjense, todas las que tiene Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la fecha, el 11 tiene una norma, pero en esa norma se detallan bastantes puntos del proceso de calidad y calidad de los materiales, ¿no? Todas estas, las de SCT son de libre acceso, la pueden encontrar en su página de normas.imt.mx, ahí se van a las diferentes partes, hay de construcción, de características de los materiales, de muestreo de materiales, ¿no? Entonces, de todos esos pueden encontrar en esa página, que son muy interesantes, irlas evaluando cada una de ellas, de cal para estabilizaciones, materiales tratados con cal, características granulométricas de la cal. Es un esfuerzo, la verdad, de muchos años el poder haber logrado esta normatividad para México. De forma internacional, bueno, ACTM, AASHTO tienen un sinfín de normas y también en temas de estabilización con cal tienen
bastantes, pero de las claves es la de AZMR 6276, que es la determinación del porcentaje, de 5102, que es resistencia a la compresión de suelos estabilizados mezclados con cal, ¿no? La T220, que es también igual, es una norma que abarca la resistencia de mezcla suelo cal, pero ahí viene también expresado el método gráfico que veíamos hace un momento. Están las normas tejanas, ¿no? La TEC 121 es el equivalente a la T220, y ahí como tip, las normas tejanas, la ventaja es que son de libre acceso, y prácticamente es lo mismo que ASHTO, ¿no? Tienen las mismas criterios, casi es un copy-paste. Entonces, por ahí si quieren corroborar alguna norma ASHTO en las tejanas, pues ahí están de libre acceso y casi es lo mismo, ¿no? Entonces, son de las dos referencias más de normas internacionales que utilizamos nosotros en este trabajo. De los estudios que le hablaba, está este estudio que hizo el Instituto Mexicano del Transporte, ya para cerrar la presentación. Evaluación de las propiedades mecánicas de los suelos tratados con Estabilical. Lo hizo la doctora Natalia Pérez, investigadora del Instituto Mexicano del Transporte. Estabilical es la marca que manejamos nosotros, pero fue óxido de calcio lo que se utilizó para este proyecto. Y lo que se hizo ahí es que se evaluó dos tipos de suelos. Les dejo el ejemplo de los resultados que obtuvimos con uno de ellos. Un suelo de Monterrey, del estado de Nuevo León, perdón, que se tomó en el camino o la carretera a Colombia. ¿Okay? El cruce fronterizo que tiene Nuevo León es un cruce fronterizo en la zona de Colombia. Entonces, en ese camino se estaban haciendo procesos de reconstrucción de subrasantes estabilizadas con cal, y aprovechamos unas de esas muestras. Y lo interesante de ese suelo es que si se fijan, la curva granulométrica prácticamente pues, no tiene ningún problema, hasta se ve un buen acomodo, ¿no? Los porcentajes que pasan la malla número 200 andan en 4.31%, los límites líquidos 34, índice plástico de 16, tampoco era un suelo tan problemático. Entonces, de repente uno diría, bueno, ¿y qué tanto le puede aportar la cal a ese suelo que tiene tan pocos finos arcillosos? Lo interesante de esas evaluaciones que se hicieron es, la doctora dijo, vamos a evaluar dos condiciones. La condición seca de ese suelo, natural contra el estabilizado, y las condiciones saturadas por capilaridad. Entonces, cuando inició el protocolo de pruebas, primero se determinaron los pesos volumétricos máximos. Como pueden ver en el ejercicio, pues el máximo natural contra el estabilizado disminuye, hay una disminución. La expansión natural andaba en los rangos de 1 a 1.5, al adicionarle el porcentaje de cal se fue prácticamente en cero. El peso volumétrico, el CBR, si se fijan, el natural andaba en 25, y al adicionarle cal, pues prácticamente se fue exponencial a valores de 350%, o sea, ya totalmente fuera de criterio. Por eso nosotros utilizamos más la resistencia a compresión que el CBR, porque de repente hay veces que se nos puede quedar corto, ¿no? la referencia. Lo interesante de esto, y les dejo la parte de resistencia a compresión que se evaluó ahí, se hicieron dos probetas, la del suelo natural y las de suelos estabilizados. Dejaron en condiciones secas. La condición seca nomás se evitó que la pérdida rápida de humedad, se dejaron en unos recipientes con orificios para que la pérdida de humedad fuera gradual, y se hicieron en 7, 14 y 28 días. En la condición seca, si te fijan, del lado izquierdo están las gráficas de resistencias naturales, del lado izquierdo, derecho, las estabilizadas, prácticamente los rangos son los mismos. Entonces, bajo este criterio uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué valor le aporta la cal, no? Vemos que en condición seca no hay ningún problema. El tema fue cuando estas mismas probetas, pero bajo las mismas condiciones de preparación naturales estabilizadas, se colocaron sobre piedras porosas, sobre un espejo de agua, para ver el efecto de la capilaridad en las mismas y cómo afectaba la resistencia. ¿Y esto por qué? Porque en los caminos sucede, llueve y por bombeo desalojamos el agua, pero sube por capilaridad en las terracerías. Entonces, cuando se evaluaron bajo esa condición, podemos ver del lado izquierdo, las naturales, prácticamente la resistencia se abatió, se fue a cero, y las estabilizadas permanecieron en los mismos rangos de kilopascales de esfuerzos y de relación esfuerzo-deformación de la condición seca a la condición húmeda. Ese es el aporte que le da la estabilización de suelos con cal a las arcillas. Una resiliencia a los ciclos de humedecimiento y secado a través de cambiar totalmente esas propiedades y de formación de elementos cementantes, que lo pudimos corroborar en este estudio, el cual que es de libre acceso. Si ustedes buscan ahí evaluación del óxido de calcio como estabilizador en Google, van a encontrarlo sin ningún problema para poder acceder a él. Este es el otro estudio que les comentaba. Este se hizo en la Universidad Autónoma de Querétaro.
La que nos compartió esta información y que nos tocó ver la presentación de ella fue la doctora Teresa López Lara, que ha investigado mucho sobre las arcillas. Ahí es un tema, ahí tienen arcillas expansivas, ¿no? De las cuales es un problema para temas de vivienda. Entonces, en esta tesis plasmaron los resultados. Ahí el que presentó su tesis fue Juan Carlos Rodríguez Uribe, y está interesante los resultados a los que llegaron, ¿no? En esta investigación. La misma también es de libre acceso a través de la Universidad Autónoma de Querétaro. Acá les dejo la liga para que puedan encontrarla. Bueno, hicieron varios modelos ejemplificando los problemas y los daños estructurales que ocasionaban las arcillas expansivas a través de los empujes, ¿no? Estos movimientos diferenciales que afectaban la estructura de las viviendas. Se hicieron dos suposiciones. A ver, la misma carga de la estructura que se está colocando sobre aporta un control a esa expansión o digamos, una oposición a esa expansión del peso específico, ¿no? Del peso de esa vivienda, de la estructura que estamos con lo expansivo, ¿no? Más o menos hicieron consideraciones de aporte de 2 toneladas por metro cuadrado, 4 toneladas por metro cuadrado y 6 toneladas por metro cuadrado. Pero, ¿qué pasa en una combinación de ese aporte de neteo, de cargas, ¿no? Del aporte estructural, más el control de una capa estabilizada, ¿ok? Entonces, lo que ellos quisieron observar es en qué equilibrio podemos controlar la expansión que tenemos abajo con una capa estabilizada con cal, más el aporte de la estructura que se está colocando. Entonces, lo que hicieron ellos fue primero hacer evaluaciones de las expansiones, ¿ok? A través de ensayos de consolidación de diferentes porcentajes de cal. Hicieron con un 2% de cal, 4% de cal y 6% de cal. Para este suelo, el 6% de cal fue el que demandó en la prueba Aids and Green. Digamos que fue el porcentaje mínimo necesario para estabilizar esa masa arcillosa. Pero ellos decían, bueno, el criterio fue cómo controlar la expansión, no tanto cómo estabilizar ese suelo, sino cómo controlo la masa arcillosa que tengo abajo, que también va a estar haciendo un empuje, ¿no? Con esos suelos. Entonces, aquí vemos cómo se fueron abatiendo las expansiones a la adición de cal, prácticamente el 6%, ya la expansión estaba en 0. El suelo natural tenía una expansión arriba del 10%, como podemos ver en la gráfica del lado derecho. Y se hicieron diferentes combinaciones, ¿no? En la gráfica de abajo vemos el resumen de las mismas, en la tabla, perdón, de abajo vemos el resumen de las mismas. Dice, a ver, la expansión con el 0% de cal y 0 toneladas de aporte de la estructura era de 10.58%. Pero conforme vamos agregando toneladas de aporte de la estructura más el porcentaje de cal, vamos disminuyendo ese porcentaje de expansión de las arcillas que tenemos en la parte inferior. Y como podemos ver, en la zona del 4% de cal, más 2 a 4 toneladas de aporte de carga de la estructura, vemos que ya la expansión empieza en valores menores a un 1%. ¿Ok? Entonces ahí encontraron ellos el equilibrio y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Más o menos entre el 4 y el 6% es donde podemos estabilizar, más el aporte estructural, controlar la expansión de las arcillas. Hicieron también en este estudio un análisis económico en el que determinaron los valores del suelo natural más los porcentajes de cal por metro cúbico, pero hicieron una comparativa de métodos. Y dice, la arcilla con cemento, o sea, si se hubiera controlado con cemento, al 4% y al 6%, que más o menos son los valores donde ya se empezó a controlar la expansión, hubieran tenido un costo de 19,000 pesos y 22,000 pesos. La arcilla con cal, vemos menores precios, ¿no? De 18,000 contra 20,000. El tepetate con cemento, que es decir, sustituir ese material y mezclar, traer material de tepetate que le llaman en la región con cemento. Aquí 52,000 pesos, 54,000 al 6%. Y tepetate con cal, es decir, en lugar de haber mezclado con cemento con cal, 50,000 y 52,000 pesos. Esto es prácticamente haber dicho, hacer un corte, retirar el material arcilloso y traer tepetate y mezclarlo con cemento o con cal, ¿no? Pero vemos aquí que hay más economía en utilizar cal con la arcilla existente, ¿no? Fue una forma de comprobar que económicamente también era más viable. Y el resultado de este estudio es que de la combinación de ambas soluciones, de la carga más la estabilización con cal, se comprueba que la carga efectiva contribuyente en el abatimiento de la expansión del suelo, disminuir la dosificación de cal determinada, que es el 6%, quedó en el arreglo de 2 toneladas al 4% de cal respecto. ¿Okay? Y 4 toneladas con 2% de cal respecto. Entonces,
Lo interesante de este estudio fue, a ver, el 6% me controla la totalidad de la expansión de esa sección, pero yo tengo que considerar que abajo tengo arcillas que están empujando. Entonces, ¿cómo hago un equilibrio entre la carga que estoy colocando más la sección estabilizada para controlar esos empujes arcillosos y tener menores condiciones de asentamientos y movimientos diferenciales que afecten la estructura? Bueno, hemos hecho también otras aplicaciones, trabajos en lo que son estructuras o construcciones con fines hidráulicos, ¿no? Lo que aporta aquí la cal es esa resiliencia a los ciclos de humedecimiento y secado. La probeta que vemos desmoronada fue después de 24 horas de ser sometida a capilaridad contra una estabilizada del 3%, y eso es un aporte que también se puede reflejar ya sea ollas de agua o canales. ¿Por qué? Porque aporta esas reacciones de cementantes que hacemos, también generan una capa impermeable, ¿ok? Y esa impermeabilidad pues, ayuda a que evite las pérdidas por infiltración, a tener mayor resiliencia a los ciclos de humedecimiento y secado y que sea más estable la estructura en presencia de agua. Bueno, señores, ya para concluir y pasar, no sé si lo vamos a dejar al final de las dos presentaciones o tener un espacio en este momento para preguntas, pero como conclusiones de mi participación es utilizar una cal de buena calidad es fundamental para lograr los resultados en campo. O sea, eso es clave para lo mismo. Yo estoy convencido de que muchas de las experiencias que se han tenido malas o que se habla de un proceso de reversibilidad es porque muy probablemente la cal que se utilizó no era la adecuada. La presentación adecuada facilita y agiliza los tiempos. No debemos quedarnos siempre con el tema del saco de 25. Existen otras presentaciones que facilitan la aplicación y agilizan tiempos. Los equipos deben de ser los adecuados. Vimos diferentes formas, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto y de las características, voy a utilizar uno u otro. ¿Se puede con todo? Sí. Simplemente hay que tener algunos criterios y cuidados con los mismos. El curado de las capas es fundamental, ¿ok? Siempre en un proceso de estabilización debemos de programar el proceso de curado que vamos a dar. O se debe de plantear o se debe de establecer que se deben de curar esas capas posteriores a su conformación. El control de calidad, como vimos, no solamente se queda en determinar los porcentajes de compactación, si se alcanzó el 90, 95, 100% de la capa, sino que debemos de ser un actor participativo, proactivo en ese proceso al determinar las humedades óptimas de compactación, ver la integración de la cal con el suelo, la profundidad de tratamiento, ver que se esté logrando o aplicando cal de calidad a través de verificar que lo que está llegando ahora es cal de buenas características. Y siempre es recomendable en los proyectos antes de iniciar hacer tramos de arranque, de prueba o control, que eso nos van a determinar en esos puntos, a ver, cómo vamos a hacer la correcta dosificación, cuál es la mejor técnica para mezclar, compactar, el proceso de curado, la obtención del agua para la misma, ¿no? Entonces, ahí son fundamentales para el éxito de la construcción. Bueno, señores, por mi parte es todo. Agradezco, la verdad, la oportunidad que me dan de presentar el día de hoy. Espero que la información que les compartí haya sido de valor y les haya dejado por ahí algo de información. De igual forma, quedo a sus órdenes. Aquí tienen mi contacto, lcordero@calidra.com.mx y mi teléfono 6622-985949. Muchas gracias, ingeniero Zelaya, a tus órdenes. Gracias, Luis. Bien, vamos a iniciar con el 15 minutos de preguntas y respuestas. Primero, el ingeniero Rafael Gil pregunta, ¿qué efectos hay si durante el proceso de mezclado de cal y suelo cae una lluvia copiosa? Si el suelo ya está mezclado con la cal, no hay ningún problema. Digo, lo que nos podría afectar principalmente es en la humedad, ¿no? Que a lo mejor vamos a estar arriba del óptimo de compactación y habría que esperar a un proceso de secado. Si la cal está dosificada, no mezclada y empezó a llover, pues ahí sí tenemos riesgo de que haya un proceso de que se lixive o que se vaya la cal con el agua, ¿no? Pero si ya está homogenizado y mezclado, no hay ningún problema. Nemesio Martínez pregunta, ¿en el porcentaje de la cal está considerado el material que se volatiza? Se recomienda un 0.5%, es decir, si yo estimé el 4% o el 3%, pues por proceso constructivo por lo general se especifica 3.5 o 4.5% de edición. De parte de la compañía constructora Pericues, pregunta, Okay. ¿La cantidad de cal se calcula con el peso volumétrico suelto o compacto? Depende en qué condiciones tengas tu estructura.
El peso volumétrico suelto, yo la verdad se los recomendaría, salvo que estuvieran cargando material y que tuvieran el peso de referencia de una de las unidades, de qué tanto suelo, toneladas de suelo está cargando. Porque el peso volumétrico suelto de laboratorio es una condición, como les decía, muy específica en la que se disgrega, se seca el suelo, que muy difícilmente replicamos en campo. Yo preferiría más utilizar, si solamente tengo el suelto de laboratorio y el máximo, utilizar el máximo que el suelto, porque con el suelto muy probablemente le voy a adicionar menos cantidad de cal que la que necesita o se realizó en laboratorio, ¿no? José Armando Flores Jefal dice, ¿lo práctico pudiera ser tanta cal en la pipa por litros de agua? Se puede, bueno, entiendo la pregunta, ingeniero, como un tipo de slurry. Sí. Sí, sí se puede. De hecho, en Estados Unidos se aplica muchísimo en slurry, ¿no? Como lechadas de cal. Y ellos lo hacen más por temas también para evitar la dispersión de polvos en algunas zonas cuando hacen construcciones en zonas habitacionales. Utilizan ese método, ¿no? Y hay diferentes evaluaciones ahí. Por ejemplo, ellos lo manejan por concentraciones. Concentraciones del 30% de sólidos de cal, 35% de sólidos de cal y 40% de sólidos de cal. Y eso lo llaman slurry tipo 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, digamos que ellos más o menos se manejan en esos criterios, pero sí es posible hacerlo, solamente que las pipas deben de llevar agitadores para que no se siente la cal en el interior. Y aspersores especiales también. Martín Cota pregunta, si se utiliza una cal de menor calidad, con porcentaje menor al 80, ¿se pudiera adicionar un porcentaje mayor de cal para lograr el mismo efecto? Sí, es lo que sucedería, ingeniero. Por ejemplo, si tienes una cal del 60% y a lo mejor necesitabas aplicar no sé, el estudio de laboratorio hubiera quedado con una cal de arriba de 80, a lo mejor hubiera quedado con un 2%, a lo mejor a ti te va a requerir un 4%, ¿no? Entonces, sí se puede, simplemente hay que ver la calidad de la cal y el estado de la cal. Por ejemplo, no es lo mismo que sea baja calidad, pero que sea recién producida, a que sea baja calidad y que haya estado almacenada en patios y que sea hidratado, que se le haya llovido y que haya tenido exposición al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso también es importante, pero sí, menor calidad va a demandar más cantidad de cal para lograr lo mismo que con una cal de buena calidad. Bien. Rafael Gil pregunta, ¿qué me determina el espesor de lo que tengo que estabilizar? El diseño, si es pavimentos, el diseño de pavimentos es lo que te determina qué espesor es lo que necesitas de capa estabilizada para lograr tus objetivos. Por lo general, el de cajón que siempre se maneja es el 30%, pero eso no es una regla, ¿no? O sea, depende mucho del diseño. Por ejemplo, en vivienda, pues dependerá de qué valor de empuje que tengas para determinar qué espesor de capa estabilizas, más el peso de la vivienda y cómo controlar esas expansiones. Entonces, digamos que el criterio es el diseño, ingeniero, para el aporte estructural. Okay. Manuel Martín Cota pregunta, en la prueba de STM, para tener el porcentaje de cal, comentas que hay que utilizar agua destilada. ¿No será que utilizar agua de donde se va a suministrar en campo o no es relevante? Sí, si se puede utilizar, mi recomendación es que si pueden utilizar el agua de campo o están seguros del agua que se va a utilizar, utilicen esa. La norma STM 6276 te dice que el rango del agua que utilices no va a tener una influencia en el resultado si anda en rangos de valor de pH de 6 a 9, ¿ok? Por lo general el agua destilada la asumimos en valores de 7 u 8. Entonces, si anda de 6 a 9 te dice no va a influir bastante, pero si el agua es muy ácida o es muy alcalina sí te puede influir en el resultado. Por eso es importante, si tienes el agua de la obra, hacer con eso las pruebas. Ernesto Arobet Ireneo, ¿tendrá algún efecto negativo el estabilizar un suelo de duna que esté frente al mar? Si hay sales solubles, va a demandar más porcentaje de cal, porque una parte del calcio va a ir a reaccionar con esas sales y otra parte, y después tendremos que adicionar la cal necesaria para que reaccione ya con las arcillas. Entonces, sí hay, cuando tenemos sales solubles, principalmente, pero que sean solubles, sí demanda mayor cantidad de cal. Un 1% más de lo normal, por lo general. Ramiro Rusel Rodríguez mencionó el uso de cal de agua destilada en la obtención del porcentaje de cal con el material estabilizar. ¿En la obra se pudiera utilizar agua potable del lugar? Sí. Creo que es lo mismo.
Sí, sí, sí. Sí, lo que platicábamos, mientras el agua anda en pHs de 6 a 9, no hay ningún problema. O sea, no tendremos que tomar alguna consideración diferente. Ramiro Rosel Rodríguez también pregunta, ¿el curado se hace con riego de agua? Si es así, ¿cuántos riegos se da? Yo le recomiendo por lo menos durante el día darle 3 riegos, uno por la mañana, uno a mediodía y otro antes de irnos o cerrar la obra con intención de seguir favoreciendo. Superficialmente va a ser difícil que lo mantengamos, más en las temperaturas que tenemos en la región, pero lo que buscamos es que internamente no se pierda esa humedad con la intención de que se sigan favoreciendo las reacciones de cementación. Pero más o menos así serían. Son riegos ligeros, tampoco no son riegos que lastimen la capa, ¿no? Son riegos ligeros que siguen manteniendo esa humedad interna, ¿no? Bien, vienen muchas felicitaciones a tu ponencia. Gracias, no, al contrario, muy agradecido por la invitación. Muchas. Preguntan si van a estar disponibles los apuntes. En este chat que tienen, les informo que el ingeniero Cordero compartió los apuntes, ¿no? Así es. Dice aquí Durazo Duarte, pregunta, si en un camino al mar, ya con estabilización colcar, queda suficientemente estable la estructura para transitar sin pavimentar. Es una pregunta. Transitar sin pavimentar. Así es. Ok, hemos hecho esos trabajos principalmente con el enfoque para caminos rurales, o sea, que cosechas con esa finalidad, de que la estructura de terracería sea más estable ante la presencia de lluvias o niveles freáticos, ¿no? Como vimos, lo que sucede es que cuando está en presencia de agua le favorece porque sigue habiendo esa reacción de cementación, sigue favoreciendo a la estabilización y una vez cementado tiene esa resiliencia de comportamiento de no ser inestable, ya no va a tener un comportamiento cohesivo, entonces digamos que sería una buena estrategia. Por ejemplo, en algún momento hemos hecho trabajos con el distrito de riego ya aquí, con otros distritos de riego, de que prácticamente cada que llovía tenían que conformar de nuevo sus caminos, pues la estrategia es estabilízalos y que te duren más, ¿no? Que tengas una estructura más durable y resiliente a esos ciclos de humedecimiento y secado. Entonces, pudiera ser una buena consideración si el suelo es el adecuado para la reacción con cal. Héctor Rodolfo Ibarra Salgado pregunta, ¿qué problema tendría en un terreno en la costa por la salinidad? Lo que comentábamos hace un momento, puede demandar más cal de lo que lo hiciera ese suelo en condiciones normales. Miro Russell Rodríguez pregunta, en caso de probable lluvia, ¿se podría dejar la plataforma con alguna pendiente para desalojar el agua de lluvia superficialmente? Sí, sí, ya está conformada, sí. Ya conformada la capa, la verdad es que hasta le ayuda, porque el agua va a ayudar en el proceso de curado, si ya está conformada. Wilfred Ramírez pregunta, ¿se puede estabilizar con cal un suelo de limo o limo arenoso con nivel freático? Habría que analizarlo previo a eso, para ver qué porcentajes de arcillas hay. Recordemos que para que tenga esas resiliencias que veíamos y esos comportamientos estables en esos ciclos de humedecimiento y secado, principalmente en zonas con niveles freáticos, que ahí hay una constante contacto con la humedad, es que haya finos arcillosos. Entonces tendríamos que hacer evaluaciones. Lo que nosotros hacemos ahí, ingeniero, para evaluar eso son ciclos de humedecimiento y secado en laboratorio de probetas de suelo. Entonces, digo, si es el caso y si tiene alguno el ingeniero que le gustaría revisar, con todo gusto lo podemos hacer, ¿no? Ese ejercicio. El ingeniero Jesús Antonio García Hoyos pregunta, ¿qué criterio se usa para decir qué cal usar, viva o hidratada? Para efecto como tal, las dos estabilizan, ¿no? Los dos tienen el mínimo de 80 en base a normatividad y los dos estabilizan. El criterio principal, creo yo, para tomar la decisión de uno u otro es el tema económico, por así decirlo. Por ejemplo, veíamos que un flete de cal viva, una góndola puede llevar 30 toneladas, 33 toneladas de producto, mientras en cal hidratada solamente puede llevar 18 a 20, esto es por los pesos volumétricos de cada uno. En el hidróxido de calcio ya tenemos el componente agua, por eso es menor peso volumétrico el que tiene, ¿no? Entonces, yo le recomendaría, si se va a utilizar en una zona en la que el agua no es problema para el proceso de hidratación, utilizar la cal viva. Pero si sabemos que en el proceso de estabilización el agua va a ser difícil acceso, vamos a estar limitados, la cal hidratada es mucho más noble para eso y demanda menos agua en el proceso de homogenización. El ingeniero Rafael Gil pregunta, al momento de estabilizar, si es
necesario proteger los linderos del área ampliando el espacio. Como tal, no. Por alguna afectación que vaya a hacer la cal como tal, no. Nosotros nos ha tocado trabajar varios caminos rurales en las zonas de los valles y a los costados tenemos cosechas y no hemos tenido ningún problema, ¿no? La idea, obviamente, es buscar las estrategias de dosificación que nos garanticen la menor pérdida de producto por polvos, ¿no? Ok, bueno, pues participarte, ¿no? Los comentarios de las personas en la conferencia que nos hablan de una Carla Lorena Zapata Flores, nos habla de que es una conferencia muy completa, felicita. Gracias. Eduardo Aguilar Moreno dice, felicitaciones al expositor, excelente conferencia, dice. Rafael Gil, muchas felicidades, ingeniero. Muy buen tema plantea. Gracias. De Navajoa, yo creo que es por el caso, ¿no? Sí, pues. Héctor Rodolfo Ibarra Salgado dice, felicidades al expositor, muy clara la conferencia. Eduardo Alcántara dice, felicidades al ingeniero, completísima y clara la presentación. Gracias. Nuestro presidente, el ingeniero Raúl Peterson, dice, felicidades y agradecimiento para el ingeniero Luis Cordero, excelente presentación. Gracias. Esther Negrete dice, excelente, muchas gracias. Alfredo Domínguez Agüero dice, felicidades, muy buena presentación. Rafael Gil, por el agua que se filtre, no sé. Bueno, tres filtraciones. Excelente, dice, muy bien. Y pues participarte, ¿por qué no? Nos quedan 3 minutos. ¿Desea participar? Adelante, levante la mano. Voz directa. Solamente nos quedan 3 minutos porque a las 6:25, 2 minutos, a las 6:25 iniciamos un receso. A las 6:35 empezamos la exponencia y ahí que se vale ir a tomar un cafecito. ¿Okay? De ahí en fuera, no sé, ingeniero Abel, ¿quiere comentar algo? Sí, cómo no. Gerardo. Ok. Perdón, comentar rápidamente, ya Luis ya ha estado acompañando acá también en el Colegio Mexicali. Ha tenido unas exposiciones muy claras, muy contundentes. Y ya inclusive lo embarcamos ahí para que nos dé otros temas en donde se pueda utilizar la cal, no únicamente en camino. Ya nos dieron otro curso, otra plática sobre diseño de pavimentos también con cal, que también es muy interesante porque reduce las capas de las estructuras del pavimento, ¿no? Entonces, muy completa, y otra vez felicitarte, Luis, por tan excelente presentación. Gracias, ingeniero. Y esperamos que nos sigan apoyando acá también en el Colegio de Mexicali. Gracias. No, estamos a las órdenes, y de todos los colegios que se reunieron para hacer este foro, que la verdad felicitarlos por la unión, y de igual forma, como lo comenté en algún momento, parte del trabajo que está haciendo Calidra también es hacer trabajos en colaboración. Si en algún momento podemos hacer una actividad en conjunto de hacer pruebas en alguna zona donde hay deficiencia de pavimento, vamos a proponerlas en conjuntos. Estamos a las órdenes ahí para hacer la estrategia en conjunto con los colegios locales, ¿no? Perfecto, gracias. Yo también quiero felicitarlo, ingeniero, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Guaymas. Saludo, Guaymas, de ahí es mi esposa de Guaymas. Okay. El ingeniero Raúl Peterson también nos acompaña, presidente del Colegio. Estoy bloqueado en mi imagen, pero pues quiero felicitar extremadamente, una extensa felicitación para el ingeniero Luis Cordero. Excelente presentación. Estamos viendo todas las preguntas, los comentarios de los compañeros aquí que estamos registrados, y verdaderamente, Luis, muchas felicidades por tu muy buena presentación, hasta costos, muy bien logrado. Al mismo tiempo, pues, agradecerte tu participación acá en el Colegio de Ingenieros de Sonora. Estamos muy contentos con tu participación, y pues te mando un gran saludo desde aquí, desde Hermosillo. Muchas gracias, Luis. No, al contrario, gracias a ustedes, ingeniero.
Ok, 10 minutos de receso, con un cafecito. Seguimos. Gracias.